Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Esto es Bolivia Web TV. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. 19 de noviembre. De inmediato con las informaciones. En Bolivia, el 18% de adolescentes están embarazadas o ya son madres, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Además, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes y jóvenes no son planificados, lo que está generando una transición demográfica en el país con una alta proporción en edades potencialmente activas. De los 10.059.856 habitantes que tiene Bolivia, según el Censo de Población y Vivienda del año 2012, el 28.8% son jóvenes entre 15 y 29 años, equivalente a 2.902.285 habitantes, según un informe de la agencia de noticias Fides. La ciudad de Tarija será la sede del encuentro de ministros de industrialización del G77 más China, según informó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa. Más de 20 países han confirmado hasta el momento su presencia al evento que se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre. El objetivo de este encuentro es intercambiar las buenas experiencias en el manejo de nuestros recursos naturales, fundamentalmente los no renovables, de tal manera que podamos darle a la población una mejor calidad de vida, explicó Sosa. Eso es Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Los productores de leche de 6 departamentos marcharon ayer por las calles del centro de la ciudad de La Paz, exigiendo al gobierno un incremento del litro de la leche a 4 bolivianos y argumentan que desde el 2011 el costo de ese producto se mantiene inamovible. El dirigente Rubén Turpo dijo que en junio el sector suscribió un acuerdo con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, para analizar su demanda y esta jornada debían de sostener una reunión. Sin embargo, la ministra no los recibió. En tanto que la ministra indicó que no negociará con los lecheros bajo presión. Turpo indicó que, de no obtener una propuesta favorable a su pedido, los productores lecheros de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Potosí bloquearán las principales calles y avenidas de la ciudad y los caminos interdepartamentales. Los productores de leche del país exigen aumentar el precio de la leche que se entrega a la planta industrializadora de leche PIL de 3 bolivianos a 4 y 4.20 bolivianos por litro. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia determinó en un ampliado que no pagará el doble aguinaldo en esta gestión, ya que el crecimiento de los manufactureros fue menor al 1.5% y no de acuerdo al proyectado por el gobierno nacional. Es así que por lo menos 8.000 unidades productivas no acatarían el decreto supremo 1802 y cerca de 24.000 personas no recibirán su doble aguinaldo. Los sectores más afectados por los textiles por esta medida son los textiles, el sector de cueros y el maderero y también el de mecánica. El presidente de CONAMIPE, Víctor Ramírez, informó que el gobierno incumplió su promesa del 6 de diciembre del año 2013 antes del pago del primer doble aguinaldo, donde se comprometió con el sector a pagar el contrabando de ropa usada de China y crear medidas prearancelarias para proteger la industria nacional, por lo cual decidieron no pagar el doble aguinaldo. El sector buscará reunirse con el gobierno para buscar una salida a este conflicto. Sin embargo, si no hay una respuesta positiva, el 12 de diciembre realizarán otro ampliado para determinar otras medidas concretas. Seguimos informando. Rumbo a las elecciones subnacionales del año 2015, la Alianza Verde Republicana presentó a la diputada María Cristina Vizcarra como candidata a la alcaldía de Santa Cruz. El partido está conformado por los miembros del Partido Verde de Bolivia, que esperan formar alianzas en los próximos días para oficializar su participación en los comicios regionales de marzo de 2015. Así lo informó el jefe departamental de AVR, Limber Álvaro Ulloa. La candidata indicó que harán alianzas con las agrupaciones y partidos para presentar candidatos en las provincias y aclaró que no presentarán candidato a gobernador. En tanto, en La Paz, la agrupación política del alcalde Luis Revilla, Soberanía y Libertad, SOL, incorporará el nombre de Bolivia
a la sigla para evitar mayores problemas en el trámite para la personería jurídica que realizan ante el Tribunal Electoral en La Paz y quedarían finalmente con el nombre de Sol para Bolivia o Sol.bo. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos y el euro se ubica hoy en 8 bolivianos con 59 centavos. 8 bolivianos con 59 centavos. Revisamos ahora lo principal y más importante de la actualidad deportiva. Bolivia logró vencer a Venezuela por 3-2 en partido amistoso por la fecha FIFA. Con un golazo de Juan Carlos el Conejo Arce, Bolivia venció con mucho esfuerzo a Venezuela en un partido amistoso jugado anoche en el estadio Hernando Siles de La Paz, al de cerca de 15.000 espectadores. El gol de Arce destrabó un partido que se había hecho muy complicado por la tenacidad del equipo venezolano que se había plantado muy bien en todos los sectores del campo de juego. Gran inicio del equipo dirigido por Néstor Clausen, que virtualmente apabulló a la Vinotinto contra su propio arco, pero no tuvo efectividad en las ocasiones creadas. El primer gol del partido llegó a favor de Venezuela por un tiro libre de Rondón y cabezazo del Ángel Wilker. Ante Quiñones, un gol a 0 a los 38 minutos. Raldes empató para Bolivia a los 40 minutos en el segundo tiempo. A los 7 minutos, Licio concreta el 2-1 y Venezuela responde marcando a través de Martínez para dejar el marcador 2-2. Sin embargo, faltaba la gran obra de Arce que a 4 minutos del final del partido sacó un formidable remate desde fuera del área grande para poner finalmente el 3-2. Buen triunfo de la selección boliviana. Para Néstor Clausen, entrenador interino de Bolivia, fue un grato placer dirigir a Bolivia en el triunfo sobre la Vinotinto de Venezuela. El argentino se mostró conforme y a la vez orgulloso por haber dirigido la selección nacional. Yo vine a dirigir por este amistoso. Sinceramente, quisiera tener la posibilidad de entrenar en el futuro. Estoy contento. Estar al frente de una selección es lo máximo para un entrenador. Así respondió Clausen a las interrogantes de los medios deportivos sobre su experiencia al mando del combinado nacional. El negro Clausen dejó en claro que la decisión para quedarse como entrenador oficial de Bolivia es solo de los dirigentes. Los dirigentes tienen que analizar y escuchar la voz del hincha, tiró el director técnico, que consiguió un triunfo de la Verde después de casi 2 años. El equipo de Sport Boys de Warnes impone sanciones por disciplina. Los defensores, el argentino Héctor Gaitán y el nacional Miguel Ángel Hoyos, quedaron fuera del plantel profesional de Sport Boys, luego de que el entrenador Víctor Hugo Antelo los descubrió en estado de ebriedad antes del entrenamiento vespertino que debía cumplir ayer en su cancha de Warnes. Antes de ello, Antelo había pactado un entrenamiento a doble turno, en la mañana en las arenas del río Piraí y en la tarde en la cancha de Sport Boys. Ya en la mañana, ambos jugadores habían estado con tufo alcohólico y cuando se fueron a almorzar, al parecer continuaron bebiendo y cuando volvieron por la tarde estaban peor, indicó el dirigente Alejandro Céspedes. Fue ahí cuando Tucho Antelo decidió apartarlos del equipo luego de varios minutos. Sergio Galarza, Alejandro Gómez y Rosauro Rivero intercedieron ante Antelo, pero no lograron su cometido, hasta que ambos jugadores, Hoyos y Gaitán, abandonaron la cancha. Tras el abandono de la cancha de ambos jugadores, prosiguió la práctica. Sport Boys enfrentará el próximo sábado a Wilstermann en Cochabamba por la 18ª fecha del torneo Apertura. Hasta el momento, Sport Boys no ha conseguido buenos resultados. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y estas han sido las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.